En tutoriales anteriores vimos que podemos tener un componente 3D que en planta se vea como un símbolo 2D, y vimos que eso lo hacemos creando una vista esquemática dentro de la familia y apagando visibilidad de componentes 3D, de tal forma que en vista 3D veamos un cubo simple y en vista en planta o incluso en elevación podamos ver detalles más elaborados que no necesariamente son modelos formales 3D. Si han experimentado un poco con esta técnica, habrán visto que tiene una pequeña limitación, que es que el símbolo, una vez que entramos a realizar una lámina en papel, no mantiene un tamaño constante, conforme cambia la escala de la vista. En el ejemplo que hicimos de la grúa, podemos ver que los círculos van a ir cambiando su tamaño de impresión conforme cambia la escala del dibujo. En otras palabras, van siguiendo la escala de la vista en la que están. Si yo modifico la escala de 1.50 a 1.100, pues los círculos cambian de tamaño y se hacen más grandes o más pequeños según cambie la escala. Si yo mido un círculo de estos en escala 1.100, me va a medir los 5 metros que yo le puse anteriormente. Si cambio la escala a 1.50 y sobre el papel mido estos círculos, me van a medir los mismos 5 metros que medían anteriormente, solo que ahora se ven más grandes por estar en escala 1.50. Eso es bueno, ¿cierto? Bueno, pues en este caso, donde tenemos una representación de algo fiel a la realidad, sí es bueno. El que los círculos y todos estos demás componentes sigan a la escala y se haga más pequeño o más grande la impresión, nos funciona muy bien porque ocupamos, por supuesto, que estos siempre tengan su tamaño real y guarden una relación con los demás componentes. De nada nos serviría que esta grúa en el papel mantuviera su tamaño de impresión, pero cuando medimos en una escala 1:100, en vez de 5 metros aquí, nos está representando una distancia de 50 metros, por decir algo. Entonces, en este caso, donde los componentes son fieles al tamaño real que tienen, nos sirve que efectivamente vayan cambiando de tamaño de impresión dependiendo de la escala que pongamos aquí. Un caso diferente donde no nos sirve que el símbolo vaya cambiando de tamaño con la escala es algo como este que tenemos en pantalla, donde lo que estamos es haciendo representaciones mediante símbolos. Caso típico en electromecánico. En la planta no vamos a dibujar los elementos fieles a realidad, sino que lo que hacemos es un pequeño símbolo, como en este caso que estamos representando los tableros, o en el caso de que tuviéramos un tomacorriente, simplemente vamos a indicar con un símbolo que ahí va el tomacorriente. El símbolo y su tamaño no necesariamente guardan ninguna relación con el tamaño que tiene esto en la realidad. Es simplemente para indicar que ahí va algo. Y evidentemente estos tableros deberían cambiar de tamaño dependiendo de la escala que tenemos en el dibujo, porque queremos que se vea siempre el símbolo, no importa si estamos a 1.50 o a 1.5000. Vean lo que pasa con este diagrama eléctrico si cambio la escala de 1.50 a 1.100. Los símbolos de tablero ahora son mucho más pequeños y mucho más difíciles de ver. Y si yo cambio la escala a 1.200, pues simplemente se me desaparecieron los tableros y yo no puedo distinguir qué es lo que tengo que hacer aquí. Porque simplemente como cambió la escala y esto cambió su tamaño de acuerdo con la escala del plano, pues ahora sobre el papel no los estoy viendo. Cuando usamos símbolos queremos siempre que se mantenga el mismo tamaño del símbolo. En otras palabras, si el plano es 1.500, que el símbolo mida impreso 3 milímetros de alto en el papel. Y si el plano es 1.5000, que mida los mismos 3 milímetros de altura impreso en el papel. Para lograr eso, tenemos que cambiar de elementos de detalle en nuestra familia Revit a elementos tipo símbolo. Si se fijan en el menú Annotate del Revit, van a ver que hay una sección que dice símbolos. Y ahí es donde insertamos este tipo de elemento en nuestro dibujo. Los símbolos son dibujos que podemos poner en nuestro modelo y no van a seguir la escala. Revit va a cambiar el tamaño cuando cambia la escala para que el símbolo siempre aparezca impreso en el papel con el mismo tamaño. Vean el mismo ejemplo que hicimos antes de los tableros eléctricos,
pero usando símbolos. Ahora cambié estos dibujos de los tableros para que en vez de ser componentes de detalle, sean componentes tipo símbolo. Vamos a cambiar esto de 1.50 a 1.100 y vean lo que sucede. Se mantiene el tamaño del tablero. En este caso quizás como no hicimos un cambio tan radical, no se nota mucho, pero véanlo en 1.500. Cuando pasamos a 1.500, se mantiene el tamaño del símbolo de tablero en el papel. Y si nos devolvemos a 1.50 y medimos sobre el papel, vamos a ver que este símbolo tiene 3 milímetros de altura. Si yo luego cambio mi escala a 1.200, por decir algo, y mido este símbolo, pues van a ver que sobre el papel mide exactamente los mismos 3 milímetros, que es precisamente lo que queremos, que siempre esté visible el símbolo del mismo tamaño, sin importar la escala que estemos usando. Y además cambiar la forma de representación a símbolos tiene una ventaja adicional interesante, que es que en este caso le podemos incorporar textos como esta T que le puse al tablero. Anteriormente, cuando estábamos usando componentes de detalle, pues no podíamos incorporar textos al elemento detalle. Podíamos meter todo el texto que quisiéramos en el componente detalle, pero a la hora de cargarlo en el modelo 3D no nos aparecía. En el caso de que estemos usando símbolos, sí podemos incorporar esos textos. Entonces veamos cómo hacer el mismo modelo, pero usando símbolos. Bueno, vamos a empezar, igual que en el caso anterior, por crear una familia de modelo. Puede ser una familia genérica o de un tipo específico según la necesidad. Vamos a hacer el mismo caso anterior, hacer una representación puramente simbólica de lo que tenemos, como en este caso, que tengo nada más un cubo ahí puesto. Podemos ponerle texto 3D en la parte de arriba, como hicimos anteriormente. Y por supuesto, le voy a alterar sus parámetros de visibilidad para que en planta este elemento 3D no esté visible. Luego nos vamos a pasar a una vista en planta para comenzar a dibujar el símbolo. Y aquí es donde está el secreto. En vez de dibujar el símbolo usando líneas de detalle, que son todas estas que estamos acá, lo que vamos a hacer es crear una familia aparte para el símbolo. Ese es el secreto para que se mantenga el tamaño del símbolo en la hoja impresa sin importar la escala. Lo que vamos a hacer es ir a File, en New, y en este menú New lo que vamos a hacer es presionar aquí abajo donde dice Annotation Symbol. También podemos crear una familia común y corriente como vamos a ver y seleccionamos nada más la plantilla de símbolo. Pero más fácil llegar acá, Annotation Symbol, y vean que nos lleva a un directorio de las plantillas de familia llamado Annotations, que es donde están los formatos para tags y para hacer anotaciones. De esta colección de plantillas voy a seleccionar esta que dice Generic Annotation, que es una anotación genérica que me permite insertar texto o insertar líneas de detalle. Es importante que seleccionen esta opción que dice Annotation y no seleccionen ninguna de estas otras opciones que dice Tag. Si seleccionan una opción que dice Tag, van a encontrar que no lo pueden insertar dentro de su modelo 3D. Tienen que usar anotación genérica para poder hacer lo que vamos a hacer. Entonces presionamos abrir y nos va a aparecer este formato básico con una pequeña nota aquí en rojo. Esta nota la podemos borrar. De hecho, vean que dice explícitamente borre esta nota antes de usar la plantilla. Y aquí en esta vista vamos a dibujar nuestro símbolo. Igual que lo hacíamos anteriormente, en Create vamos a seleccionar acá líneas y vamos a ir dibujando el símbolo que corresponda. ¿Cuál es el detalle aquí? Si ustedes ven aquí en la parte inferior izquierda, no tenemos el típico indicador de escala que teníamos del otro lado. Vean acá en el modelo 3D, en la vista superior que estábamos trabajando hace unos segundos, en la parte inferior izquierda está la escala. En otras palabras, esta vista tiene una escala asociada. Si yo me paso a esta familia de anotaciones que estoy creando, vean que no está ese indicador de escala. Eso significa que esta vista y todas las demás vistas de esta familia no tienen escala asociada. Están trabajando en unidades de impresión.
ya sean milímetros o pulgadas, dependiendo de si están usando métrico decimal o si están usando sistema imperial. Eso significa que si aquí yo tengo una distancia de 65 unidades o 65 milímetros, este dibujo impreso sobre el papel va a medir 65 milímetros, en otras palabras 6.5 centímetros. Y ese es el verdadero secreto para hacer anotaciones. Tengo que darles el tamaño real en el que lo quiero impreso sobre la hoja. En otras palabras, si yo quiero que esto tenga 3 milímetros de altura, pues tengo que cambiar este 65 por un 3. Y si yo quiero que de ancho sean, por ejemplo, 7 milímetros, tengo que cambiarlo a 7. Esto a veces es difícil de entender al inicio porque por supuesto son dimensiones muchísimo más pequeñas. Normalmente en Revit estamos acostumbrados a trabajar con dimensiones en miles o incluso en unidades, que son los milímetros y demás, y de repente tenemos que trabajar unidades de 3 milímetros, cosas por el estilo. Pero así es. Recuerden que el tamaño que están poniéndole aquí a la familia de anotación es el tamaño real que va a tener impreso sobre la hoja. Y acá tengo terminado mi anotación, en otras palabras, mi símbolo que voy a usar para el tablero. Lo único que queda es cargarlo a la otra familia que estamos creando. En otras palabras, voy a cargar la familia de anotación que contiene el símbolo en la familia de representación esquemática del tablero que estoy creando. Voy a usar este botón acá y nada más voy a marcar que me lo cargue a la familia de tablero, que es esta que estoy trabajando. Y aquí en pantalla tengo el símbolo que acabo de crear. Vean que el símbolo es un poco más grande que el tablero en sí, obviamente por una cuestión de escala. Esto siempre va a mantener la escala para que mida 3 milímetros impreso en el papel. Entonces ahí acabo de insertar el símbolo. Y si ven, cuando yo marco este dibujo, las propiedades me dice que es una notación genérica. Si ven acá, dice Generic Annotation. Eso significa que es precisamente el tipo que estamos buscando. Si se fijan en el ejemplo anterior que estamos haciendo, aquí va a decir que es un Detail Item o un ítem de detalle, que son los que cambian su escala con el dibujo. Pero en este caso vean que si yo cambio acá a 1.50, el símbolo me cambió de tamaño, precisamente porque Revit lo está manteniendo siempre para que imprima en 3 milímetros. Si yo voy subiendo la escala, pues se me va haciendo más grande el símbolo porque obviamente el dibujo a escala, que es este de atrás, se me va haciendo más pequeño. Esto se ve por supuesto mucho más fácil si lo vemos sobre una lámina impresa, que vamos a hacerlo en unos segundos. Ya con esto tengo puesto mi anotación, que es el símbolo en planta, y en la vista 3D, pues tengo mi representación simbólica de este elemento. Y lo último que queda es cargar este elemento a nuestro modelo Revit. Y en esta vista, ¿cómo hago para insertar un símbolo de estos de tablero? Bueno, mucha gente se confunde y se va aquí a Symbol y entonces se extrañan porque no le aparece entre esta lista el símbolo de tablero. Acuérdense que ya a nivel de modelo Revit no estamos insertando un símbolo, estamos insertando un componente 3D común y corriente, una familia normal de Revit. Recuerden la secuencia que acabamos de hacer. La familia de anotación, en otras palabras, el símbolo, lo insertamos en una familia de modelo de Revit. Y esa familia de modelo la insertamos en nuestro modelo Revit, que es este que tengo en pantalla. Entonces, para insertar el componente, lo que tengo que hacer es irme a buscarlo al menú Architecture o Structure, presiono Component, Place Component, y aquí tengo mi tablero representativo para insertarlo. Hay una ligera diferencia entre la apariencia de estos tableros y de estos otros, es nada más una cuestión de dibujo, ambos son representaciones simbólicas. Y vamos a ver que efectivamente este tablero que acabamos de insertar se comporta igual que los otros. De hecho, véanlo acá. Si yo cambio a una escala de 1 a 100, se me hace más grande igual que el resto de los tableros. Eso significa que efectivamente es una representación simbólica. Pero veámoslo directamente sobre el papel. Acá yo tengo mi esquema y esto tiene una altura de 4.6 milímetros, que es la altura que yo le puse a la hora de dibujarlo. Si yo cambio de escala de esta vista a 1 a 100,
tiene que mantenerse en los mismos 4 milímetros que tenía antes. Y si lo mido, efectivamente, está en los mismos 4 milímetros de antes. Entonces, de esta manera es como hacemos representaciones simbólicas usando efectivamente símbolos en Revit para que a la hora de cambiar la escala de un dibujo el símbolo se mantenga del mismo tamaño y no nos ocurra como en el caso anterior de que se nos van reduciendo estos tableros hasta volverse casi invisibles a escalas muy grandes. Entonces, en resumen, si ustedes tienen un plano esquemático que estén haciendo y lo que ocupan es que la representación del objeto sea fiel al tamaño real que tienen, en otras palabras, si están representando maquinaria, grúas, edificios, muebles, losa sanitaria, lo que sea, que ustedes lo que quieren es ver relaciones de tamaño entre espacios y ese elemento, tienen que hacer la representación simbólica usando componentes de detalle comunes y corrientes, que son los que se encuentran en el menú Annotate de Revit. Si lo que quieren es hacer una representación simbólica, donde este símbolo no tiene nada que ver ni en tamaño ni en forma con el objeto que ustedes están colocando, tienen que usar una anotación para hacer este símbolo. De esa forma, Revit les va a mantener el símbolo siempre del mismo tamaño sobre el papel, aun cuando hagan cambios en la escala a la escala que sea necesario usar.